¿Cómo están ustedes? Qué bueno es el Señor. Hoy en esta mañana estoy agradecido del Señor porque me da la oportunidad de poder compartir con ustedes esta palabra. Y a los que están en los medios también los saludamos de parte de nuestros pastores, Irán y Glorimar Mercado, que en este día pues me han permitido fluir. Vamos a ver si los puedo imitar un poco, ¿verdad? Pueden sentarse. Dios les guarde, qué bueno es nuestro Dios. Hoy quiero compartir una palabra que el Señor pues nos da. El Señor es tan bueno y siempre Él está supliendo a nuestras necesidades. Y Él sabe los tiempos, conoce los tiempos y Él es nuestro Dios. Así que usted saludó a la persona que estaba a su lado. Usted le dio un saludito, se presentó, le dijo si es nuevo, le dijo: has llegado al mejor lugar, has llegado a una casa especial para ti. Díselo, si no, vete allí, se lo dices un momentito, porque esto es de veras que es el mejor lugar. ¿Cuántos dicen que es el mejor lugar? Que Dios nos ha puesto, Dios nos ha sembrado, ¿verdad que sí? Bien, quiero compartirles con ustedes el siguiente tema. Y el siguiente tema es volviendo a lo original. ¿Cuántos saben lo que es lo original o piensan lo que es lo original? Original, esa palabra es algo del principio, ¿verdad que sí? Cuando hay una estructura bien buena que te ayudó y esa estructura pues vale la pena seguirla. Amén. Ese origen y ese original, esa es la relación de Dios con el hombre. Esa relación de Dios con el hombre, pues, fue un origen de comunicación, fue un origen de bendición, fue un origen de conquista para el hombre, donde Dios estableció una serie de bendiciones. Y nosotros esa palabra la hemos escuchado anteriormente, volviendo al original. ¿Por qué? Porque el calendario que nosotros tenemos este mes habla de eso. Y ese calendario tiene para cada día una palabra que te alimenta, que te va a ayudar a que tú sepas lo que es el original en tu vida. Así que te exhorto a que siempre lo hagas, lo escribas, anotas esos versos y eso que tú aprendiste, unos o dos puntitos, los anotas y tú verás qué bueno es, porque el original es lo original. Por eso usted escucha a la gente que dice: ay, los tiempos de antes, ¿verdad? Cómo se comía, antes se hacía una sola comida y el que no comía eso, le hacían 2 y 3 platos la mamá. No. Y hay que volver al original, decimos muchas veces. Pero cambiando esto a la palabra, Dios nos ha dado a nosotros un plato especial para que tú lo disfrutes. ¿Qué pasó? Hay gente que no conoce lo que es eso, el calendario aquí, los que están nuevos, los que están de visita, pero si tú te acercas a cualquiera de la iglesia, ellos te pueden explicar, porque todos ellos están expertos en hacer ese devocional y poder explicártelo para que tú puedas beneficiarte de eso. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén, eso es así. Bien, fíjate, todas esas instrucciones que Dios estableció y toda esa bendición que Dios puso, que está en la palabra, esa era una estación original. El hombre estaba estacionado, Dios lo estacionó en un sitio maravilloso, que cuando nosotros pensamos hoy y nos dicen el paraíso, ¿qué tú piensas cuando te dicen estás en el paraíso? ¿Estás en qué? Lo mejor. Estás en un sitio formidable, ¿verdad que sí? Hay gente que dice, estaba en el paraíso y no lo sabía. Eso pasa también. Eso pasa también. Hay gente que está en una bendición y no se da cuenta, porque piensa que las cosas siempre son así. Pero ¿qué pasó? En esa bendición y en esa estación que Dios puso, pues hubo una ruptura que sacó al hombre y sacó a la mujer de esa estación de bendición. Ahí hubo una ruptura y esa relación se quebrantó. ¿Qué sería lo que quebrantaría esa relación? Hubo unas decisiones donde entonces el hombre y la mujer se estacionaron en otro lugar. Ellos lo permitieron, cogieron para otro lugar.
¿Y qué pasó? Entonces hubo grietas de separación y entonces comenzó una ruptura familiar, porque después hay unos sucesos que los vemos a largo plazo, donde ellos tuvieron unos hijos, Caín y Abel, y uno mató al otro por celos o por situaciones. Pero si es que ellos no sabían de nada de eso, porque ya eran de los primeros en el mundo. Pero fíjate cómo esa ruptura fue calando tan profundo que esa ruptura se pegó en sus corazones y hubo daño dentro de ellos y afectó a la familia. Quizás como te ha afectado a ti ciertas cosas en el hogar hoy día, como han pasado situaciones, pues tú tienes que estar buscando y mirando dónde yo estoy estacionado. Yo tengo que ir haciéndome un análisis de dónde yo estoy estacionado y cuál fue el origen. O sea, cuán cerca o cuán lejos yo estoy de ese origen. Y eso nos va a ayudar a nosotros como una brújula, a darnos dirección. Ahora, ¿qué pasó? Pues entonces urge en este tiempo que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. En este tiempo urge que tú y yo podamos escuchar la voz de Dios. Amigo, que tú estás en los medios, tienes que evaluar también esta situación, en qué estación tú estás. Amén. Así es que, ahora, podemos entonces, yo puedo mencionar como punto número 1, cómo vuelvo a lo original. Cómo yo vuelvo a lo original. Pero para eso vamos a tener unas citas bíblicas, un verso clave que está en Génesis 3, 8 y 10. En Génesis 3, 8 al 10 está esa palabra. Si quieres la puedes buscar conmigo y podemos disfrutar de ella. Amén. En Génesis 3, 8 y 10 dice así la palabra del Señor. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Alguien estaba escuchando la voz de Dios que se paseaba en el huerto. O sea, escuchaba, conocían esa voz. Vamos a ver qué pasó. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Se escondieron el hombre y la mujer de la presencia de Jehová. De Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se metieron entre los árboles. Tú no tienes a veces como una tendencia cuando haces algo que tú sabes que Dios te está mirando, como que uno, ¿verdad?, como que se abochorna, dice uno, o se esconde, o baja la cabeza. Es una actitud que surgió de ese origen también dañino. Y entonces dice el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, aplicándolo al mensaje de hoy, ¿dónde estás estacionado? ¿Cuál es tu estación? ¿Cuál es tu actitud? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¡Wow! ¡Qué palabra tan tremenda! ¡Qué palabra bonita! Bonita porque ahora nosotros la identificamos y la estamos leyendo de lejos. Pero, ¿qué pasaría en sus vidas? ¿Qué sentían ellos como personas? ¿Qué sentían ellos como pareja? Ahí, si seguimos leyendo, vemos que Dios los sacó del huerto. Dios los sacó del huerto. Ellos perdieron una oportunidad tremenda. La sacó de ese Edén que había. ¿Cómo se sentirían él como hombre, ella como mujer? Pero había algo que nosotros vamos a descubrir hoy en la palabra. ¿Cómo yo voy a volver a ese original? ¿Cómo va a ser? Pues yo tengo que identificar. Tú como persona tienes que identificar
si yo estoy escuchando la voz de Dios, porque ellos escuchaban la voz de Dios. Quiere decir que había una relación donde ellos podían identificar que ese era Dios. Y esa relación, ¿cómo era? ¿Cómo era esa relación? Había comunicación. ¿Había comunicación o no había comunicación entre Dios y el hombre? Sí, había, dice que se hablaban. Le preguntó, ¿dónde estás tú? Y él le contestó. O sea, eso era una cosa tan excelente, una comunicación tan directa, que yo te hablo y tú me contestas al momento. Te pregunto y tú me das la respuesta. ¡Wow! Qué difícil hoy día a nosotros se nos hace lograr eso. Qué difícil hoy día nosotros podemos decir, Señor, ten misericordia, Señor, estoy orando, Señor, estoy clamando. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos que sea así de rapidito, como Dios le preguntó a Adán, y Adán le contestó inmediatamente. Pero había una armonía desde el principio. Y tú tienes que lograr esa armonía con Dios para poder mantener e ir recuperando ese origen. Tú tienes que aprender a orar. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios. Como te sientas a hablar con los amigos o con las amigas, como te sientas a hablar con tu esposo, pues tú te sientas a hablar con Dios. Te arrodillas a hablar con Dios, porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Pues estoy delante del Rey, pues yo voy a coger un tiempo para orar. ¿Qué tiempo? Dios sabe el tiempo que tú tienes que coger para orar, pero no tengas prisa. Muchas veces lo hacemos todo como prisa. Amén. Así que tenemos que tener ese tiempo de calidad para hablar con Dios. Quiere decirle, Señor, siéntate aquí que yo me voy a sentar aquí. Señor, esto y esto y esto. Y comienzas a hablar con Dios, sabiendo que el que se acerca a Él cree que le hay. Porque esto es por fe. Amén. Esto es por fe. Vamos a ver, ahora, una vez que yo conozco de ese origen, que conozco de esta situación, que conozco todo esto que me están hablando y que yo estoy atando cabos y examinándome y veo tantas cosas dentro de mí, yo tengo que saber este otro punto en mi vida, que yo tengo que seguir las instrucciones de Dios. Yo tengo que seguir las instrucciones de Dios. Quiere decir que una vez que yo vuelvo al original, ahora voy a seguir las instrucciones de Dios. ¿Y cuáles son las instrucciones? ¿Cómo yo consigo esas instrucciones? No es que me lo diga el pastor me puede decir algo, pero no me las puede dar quizás todas. El líder me puede ayudar, pero no me las puede dar todas. Se complementa la palabra. Yo tengo que ir a la carta que Dios escribió para mí. ¿Cuál es la carta que Dios escribió para mí? La Biblia. Yo tengo que buscar qué Dios dice que yo haga, qué Dios quiere que yo haga. Pues yo tengo que tener entonces, una vez que tengo mi tiempo de oración, de acercarme a Dios en oración, mi tiempo para yo buscar qué fue lo que Dios escribió para mi vida, que está escrita ahí hace años y muchas veces yo no he dado el tiempo para leerlo. Porque cuando llegaba una carta de una novia o de un noviecito, tú te encerrabas y leías todo y te imaginabas todo, ¿verdad? Y te imaginabas escribiendo él o ella y aquello era una fantasía tremendo. Te hacías una imagen, pero en la palabra es lo mismo. Tú te sientas con el Señor y la palabra comienza a hablarte y pega a sacar cosas de adentro de ti y pega a mencionarte cosas. Y la palabra comienza a corregir. Tú dices, esto mismo estoy pasando yo, esta misma situación. Pero cuando lees más abajo, dices, oh, aquí está. Aquí me alaron la oreja. Pero es verdad, Señor. Y cuando nosotros reconocemos eso, estamos en una actitud de volver a lo original. De volver a aquello, de tener esa relación. Ya Dios me está hablando, ya yo estoy reconociendo. Y entonces ya hay estableciendo una relación. Amén. Ahora, fíjate, hay un ejemplo en la palabra. En la palabra el pastor nos enseñó la semana pasada, cuando Manoah
En Jueces 13:9 estaba el ejemplo de Manoah, que era el papá de Sansón y su esposa, y le voy a parafrasear. Dice que cuando se le reveló el ángel, ella, a la mamá de Sansón, para decirle que ella era estéril, le dijo que ella era estéril, pero que le iba a dar un hijo. Así es que hay esperanza, las mujeres tienen esperanza, Dios tiene planes, y le ofreció un hijo. Dice que ella estaba sola. Ella estaba sola. Y salió corriendo a buscarlo a él para que supiera de lo que le dijo el ángel. Fíjate, hombre, a veces nosotros estamos muy ocupados en tantas cosas. Tenemos trabajo, tenemos hobby, queremos hacer esto, queremos ir allá, queremos ir acá. Y a veces dejamos nuestra estación, nuestra familia, a nuestra esposa sola, y Dios le trae la revelación a ella. Y si Dios le trae la revelación a ella y se la cuenta, quizás tú dices, pero, ay nena, eres una predicadora. Y a veces como que asumimos una actitud de que Dios no puede usar quizás a nuestras esposas. Amén. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Ay, qué poquitas, qué bueno, que no, ese no es el caso. Pues bien, pero ¿qué pasa? Que ella estaba sola y entonces ella le cuenta a él, pero los dos estaban en la misma estación, eran cristianos, estaban buscando de Dios. Ella le cuenta a él y va y lo busca y él ora y le dice, Señor, permite que ese varón que visitó a mi esposa, que vuelva de nuevo, y volvió a pasar. Y ella lo buscó y el ángel estaba allí visitando. Y le dio las instrucciones, y le dio unas instrucciones específicas para ese niño que iba a nacer. Todavía ya no estaba encinta, y ya tenía todos los requisitos, todo el propósito de Dios escrito. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Que no bebiera sidra, que ella en el embarazo no tomara vino, y así que le enseñara a él cuando naciera, que no le recortara el pelo, que era devoto nazareo. Y eso era, en los judíos se establecía eso. Ahora, ¿tú te imaginas esa familia cuando ese niño iba creciendo? Nosotros como maestros, ¿verdad? Tenemos establecido en los niños su recorte, su postura, sus cosas, y si no es así, pues llamamos a los padres y se establece el reglamento y se habla, pero a ese nene pues no le permitían. ¿Qué presión podía tener como persona? ¿Qué presión podía tener en sus amigos cuando creció adolescente? Quizás todo en su comida ponían vino, esa era la costumbre judía, pero él no podía. A veces la voluntad de Dios te hace cambiar aún la rutina o las cosas de los demás. Quizás le puede molestar a otro, pero es la voluntad de Dios para tu vida. Quizás a él, pero no te vas a tomar eso, no te vas a comer todo eso, no vas a hacer esto. No, yo no puedo, no, yo no lo voy a hacer. No, esto. Pero qué nene raro, pero qué familia rara esa. Ay, no los vamos a invitar más nada para las actividades ni nada, porque todo eso es santo, santo, santo. Dios tiene cosas establecidas para cada uno. Dios tiene cosas establecidas y lo estableció en él. Ahora, el ángel volvió y se apareció y le dio todas las instrucciones a él. Y así ellos vivieron. Y fue un hombre de bendición y de éxito. En la vida de él pasaron unas cosas que también Sansón se salió de su estación, de la estación que Dios le estableció. Llegó un momento en que él se movió de estación. Y ahí pasaron situaciones. Tú tienes que tener cuidado cuando Dios te trae, cuando Dios te habla, cuando Dios te dice. ¿Por qué tú tienes que tener cuidado? Porque tú tienes que seguir las instrucciones, porque esas instrucciones quizás al principio parecen difíciles o no es la línea que tú tienes en tu mente y eso nos choca muchas veces, pero ¿qué pasa? Que al final son caminos de bendición. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia de la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios, iglesia?
Otra vez, ¿cómo es? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Quiere decir que si tú caminas por eso, vas caminando para lo bueno. Pero no me parece bueno. No, es que a ti no te tiene que parecer bueno. Es que Dios sabe que para ti te conviene eso, que es bueno para ti y que es agradable. Te vas a sentir bien y es lo que necesitaba, perfecto. Es perfecto. No sé si tú has tenido la experiencia de que muchas veces estás en una situación metido, una situación, una lucha mental que te ocupa la mente, que te ocupa el espacio, que te ocupa el humor, que te ocupa todo, y de momento se resolvió tan fácil y tan fácil que tú dices, Señor, ¿en serio? ¿Eso fue así? Sí, porque Él tiene la solución. Es bueno para ti, es agradable y es perfecto. Y perfecto en el tiempo. El tiempo de Dios es el mejor. El tiempo de Dios es el mejor. ¿Qué tiene que hacer yo? ¿Qué yo tengo que hacer? Esperar. Yo tengo que esperar eso. Porque es agradable. Tengo que disfrutarlo. Es bueno. Buena, agradable. Es perfecto. Pero esa perfección la vemos en el camino. Cuando todo se soluciona. Y tengo que esperar. Y a nosotros muchas veces no nos gusta esperar. A nosotros estamos como el microondas. 10 segundos para calentar el café. Lo tengo medido. 10 segundos para calentar el café. Y eso ¡pum! Sonó y para rápido. 20 segundos para calentar el almuerzo. Y rapidito. Y tengo que llamar a aquel inmediatamente. Marco el 1, pan, y le suena ya. Oh Siri, comunícame con fulano. Oh, qué bueno. Entonces pensamos que el Señor es Siri. Pensamos que todo sale. No, tenemos que tener cuidado. Porque estamos bregando con el Dios de los cielos. Estamos bregando con el Señor que cuida de tu vida, que cuida de tu familia. Y que tú eres el que tienes que reverenciar al Señor. No es el Señor a ti. Tú tienes que tener una actitud de adoración. Señor, voy a esperar. Señor, yo me inclino, perdóname, porque yo muchas veces soy un poquito y tenemos que reconocer eso. Amén. Tiene que ser así, porque eso pasó. Él no estaba, Manoah no estaba, llegó y se puso al día, pero estaba fuera de su estación. Pero como Dios es bueno, inmediatamente lo ubicó. Porque él oró, no había intención maligna de decir, ay, yo no voy para allá con esa vieja machaca que machaca. No, él estaba fuera, quizás estaba haciendo otras cosas, pero se perdió esa oportunidad, pero Dios le dio la oportunidad. Amén. Ahora, fíjate, y este puntito que te voy a mencionar ahora, dice esperar la revelación del plan de Dios. Esperar la revelación del plan de Dios. Y hablamos de revelación y decimos, ¿y qué será eso de revelación? ¿Qué es una revelación? Algo que se aparece. A veces se puede aparecer, pero a veces, muchas veces la revelación viene en sueño. Alguien te lo dice, tal un profeta y te revela unas cosas. Y todas esas cositas nosotros tenemos que conocer qué es la revelación. ¿Qué produce la revelación? Amén. ¿Qué produce? Porque a veces la revelación te trae luz. La palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y si es lámpara, ¿para qué sirve la lámpara? Para alumbrar. Quiere decir que muchas veces tú vas por el camino que no es el correcto. Y te crees que vas por el correcto. Pero cuando tienes la lámpara te alumbra y tú dices, oh, estaba equivocado. Oh, mira esto, ahora entiendo esto, porque hay una revelación, se alumbra. Amén. Ahora, ¿qué yo voy a hacer entonces con esa revelación? ¿Qué yo puedo pedirle al Señor que obre en mi vida? Porque Él trae revelación. Porque, fíjate, es como te dije, es un alumbrar. También cambias de parecer. Cuando llega la revelación a tu vida, cambias de parecer. Es un viraje de 180 grados.
porque llegó una revelación a tu vida. Quiere decir que hay un cambio aquí en nuestra mente, que decimos nuestro corazón, pero eso produce un cambio. Tú dices, ahora yo entiendo esto, ok, yo estaba mal, porque la palabra te alumbra. Dice que alumbra el entendimiento, no solamente el camino, alumbra el entendimiento. Tú puedes entender, porque nuestro entendimiento entonces quiere decir que hay oscuridad. Entonces tú tienes que orar por esa oscuridad que hay en tu mente para que salga. Tú sabes algo, que cuando yo me convertí, yo tuve una experiencia, no sabía que yo me sentí a los meses cuando empecé a perseverar, porque una cosa es que tú te conviertes, acepta al Señor, pero ahí comienza un cambio en tu vida, poco a poco, un cambio. Y en ese cambio yo sentí en mi vida que yo estaba alumbrado, como si yo tuviera una lámpara encendida por dentro, porque yo me sentía claro. Y yo decía, ¿por qué es esto? Yo me sentía alumbrado, yo me sentía como si todo el tiempo fuera de día. Así cuando sale el sol a las 7 de la mañana, así yo me sentía por dentro. Yo dije, ¿por qué es esto? Y cuando comencé a leer la Biblia, me di cuenta que la palabra dice que Él es luz. La luz alumbra, pero Él es una luz particular, muy clara. Y yo sentía eso dentro de mi vida, y eso me daba a mí una seguridad, y a mí no me hace falta estar acompañado, a mí no me hacía falta estar con música, porque yo cuando chamaquito pues estaba con el radio todo el tiempo prendido, y con todas las músicas y todos los anuncios y todas las canciones. Nada de eso me hacía falta, ni lo buscaba, porque me sentía tan bien alumbrado y tan bien acompañado que me sentía lleno. Y eso lo hace el Señor. Amén. Ahora, ¿qué produce esa revelación? Porque hay revelaciones, pero ¿qué produce? Tiene que producir en ti. ¿Qué va a producir? Esto te lleva a ti a dejar malos hábitos. A veces tenemos hábitos que no son buenos y los reconocemos, pero muchas veces insistimos en ellos. No, ya tú no eres parte de esos hábitos, porque la revelación te lleva a ti a quitar esos hábitos dañinos. Ese entendimiento entenebrecido de tanta tiniebla y tanta cosa y tanto coraje y tantas malas palabras y tanta lucha, todo eso se va, porque tu entendimiento está siendo aclarado. Amén. Pensamientos que te turbaban y te oprimían, Dios lo ordena. La revelación de la palabra te trae a ti esa claridad tan clara y tan real que se va todo eso en tu vida. Tú dices, voy a orar por esto. Señor, ayúdame en esto. Todos esos temores que llegan, que te desestabilizan, que traen lucha, que te agreden nuestras emociones, nos ponen erráticos en actos y cosas, todo eso se va. Todo eso se va. Y si te está pasando eso, quiere decir que te falta tiempo para leer la palabra y te falta tiempo para orar y para tú presentar esa situación delante de Dios. Con tiempo. No son 15 minutitos o 10 minutitos antes de irte al trabajo, salir cogiendo como la gallina cuando se tira del palo a las 6 de la mañana. No puede ser así. No puede ser así, porque estamos delante de un Dios que está trabajando con nuestras capacidades y está trabajando con nuestras emociones. Amén. Y tenemos que tener un tiempo para eso. Así es que también en esta situación no es momento para tomar decisiones. No las tomes porque no es el mejor momento. Después te puedes arrepentir. Las decisiones se toman cuando todo está acuerdo, cuando las aguas han bajado, cuando Dios te ha dicho. ¿Por qué? Dios sabe, te conoce y puedes tomar decisiones. Pero a veces tomamos decisiones a la ligera o decimos cosas que no tenemos que decir y después la cosa se daña. ¿Cuánto le ha pasado eso? Que a mí me ha pasado un montón de veces. Pero Dios me enseña. Amén. Eso es así. Ahora, tú sabes que cuando estamos con una revelación de Dios a nuestras vidas, tú escuchas el consejo y te trae estabilidad. Te trae una estabilidad emocional porque estás escuchando. Tienes que escuchar. Y esa te amansa, como decimos. Surge la paciencia en tu vida. Trae dirección sabia.
una dirección, un consejo que tú dices. A veces tú consultas con el pastor o la pastora y te dan un consejo y tú dices, wow, yo no había visto esto de esta mujer. Qué tremendo. Qué bueno es eso. Sí, Señor. Y eso te da un descanso a ti. Amén. Así que trae actos coherentes. Ya tú estás entonces más templado, que producen frutos buenos para la familia. Todo eso es de bendición para la familia, porque te beneficias tú, tu esposa o tu esposo, los hijos y todo el mundo, hasta el vecino se beneficia. Oye, qué tranquilo está. Oye, desde que está yendo a la iglesia es otra o es otro, dicen. No, desde que le di mi vida al Señor es otro. Amén. Eso es así. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate, nosotros tenemos que esperar la revelación del plan de Dios. Hubo un ejemplo en la pareja que te voy a enseñar, esta pareja en la Biblia, que es José y María. El caso de José y María. José y María, ellos eran unos jóvenes que dicen que eran justos y eran personas bien serias, y tremendo cuando la palabra los enseña así, es porque eran, amén, eran así. Y dice, te voy a leer lo que dice aquí. Dice, José, su marido, cuando supo que ella estaba encinta, pero ellos no se habían juntado, dice la palabra, dice que José, su marido, como era justo, él era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, se le presentó el ángel y le trajo una revelación. Pero ¿qué pasó? José era justo. A veces sus valores o sus costumbres religiosas no le permitían a él acercarse a María, porque María encinta, y esta era mi noviecita de siempre, y esta era mi amor de mi vida, y como hombre también, él dijo, no, yo no voy a hablar mal de ella, yo no voy a decir nada de ella, simplemente me retiro, y como todo un hombre, pues no tengo que decir nada. Y eso, pues, ¿verdad? Para él y para cualquier hombre podemos decir, eso está bien, eso está bien. Esa era su estación, él estaba claro en eso, y dijo, aquí estoy, y con esto me mantengo. Ya tenía el plan. Podía estar triste, era su novia, quizás estaba deprimido, tenía unas luchas, no pensaba que ella iba a estar encinta. O sea, hay muchas cosas que nosotros lo leemos hoy y eso, una maravilla, pero no lo viviste. No estaba en los pantalones de él, ni en los pantalones de ella, ni en las faldas de ella. Pero sí, estaban pasando por esa situación. Y entonces, ¿qué pasó? Dice que se le presentó un ángel. El ángel es una revelación de Dios al ser humano en la tierra. Se le presentó ese ángel y le dijo, no dudes en tomarla. Como quien dice, cásate con ella, acércate y no dudes en tomarla, por lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Le confirmó eso. Y entonces lo sacó de la estación que él estaba y lo llevó a la estación correcta. ¿Cuál era la correcta? Estar con ella. Y como él no había dicho nada de ella, pues el bebé era de él. Ahora, ¿qué tal si él hubiera empezado a decir cosas que no tenía que decir? ¿Qué tal si él hubiera empezado a decir cosas de ese bebé? Pero María, la santa, y esto para aquí, esto para allá, porque tú sabes cómo es el ser humano. Y si hubiera estado en Puerto Rico, pues, ay, ¿verdad? Hubiera sido diferente, hubiera sido bien diferente, ¿verdad? Dice Silvia, bien diferente. Pero él no había dicho nada. Y como no había dicho nada, el ángel se le presentó, salió de la duda y pudo entrar en la estación que Dios tenía para él y para ella. Y todo eso fue de beneficio al él poder estar entrando en esa revelación y conocer esa revelación y esperar esa revelación de Dios a su vida.
que fue de beneficio para toda su familia. Porque ¿qué pasó después? Nació el niño, pero volvió el ángel y se le presentó en revelación. Porque fíjate, nosotros somos cristianos y queremos agradar a Dios y estamos buscando de Dios y nos reunimos en célula y nos reunimos aquí en la iglesia, pero eso no deja de que nosotros tengamos situaciones, eso no deja de que nosotros tengamos ciertas luchas mentales, pero tú tienes que conocer que por encima de todo eso, Dios tiene la fórmula y la revelación para sanar tus situaciones. Amén. Y cuando tú esperas y tú sabes que es así, pues tú dices, estoy pasando por esto, pero estoy esperando el momento de Dios para mi vida. Y cuando venga la palabra, la agarro, porque es para mí. Amén. Y entonces, así es que tenemos que bregar nosotros como cristianos. No esperar, pues como Dios quiera, como dice la gente. Como Dios quiera. No. Es que Dios quiere lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Eso es lo que Dios quiere. Y tenemos que no es como coger eso como una mulatillo y para ponernos nosotros, mulatilla. Y lo tenemos entonces como un escudo para decirle a la gente, no. Si la gente te dice como Dios quiere, ¡ay, qué bueno! Porque estás en lo mejor. Estás en lo... Sí, porque si Dios quiere, es la voluntad. ¿Cómo es la voluntad de Él? Buena, agradable y perfecta. Pues estás en las papas. ¡Qué bueno! Y te van a mirar así, al revés, ¿verdad? Pero para hacerlo reaccionar. Pero sí, es así. Dios quiere ese cambio. Dios quiere que tú sepas en qué estación tú estás y qué tú vas a hacer con tu vida, qué tú vas a hacer con tu familia. Hoy estás aquí, estás escuchando esta palabra, Dios te trajo. Pero ¿será eso lo que tú has vivido, eso nada más? ¿O hay más? ¿O es lo que tú piensas lo correcto y de ahí no hay quien te saque? ¿O Dios tiene otras cosas? José pensaba que era lo correcto. La voy a dejar calladito, no voy a decir nada y me voy. No, la vida no es así, las cosas no son así. Dios nos confronta y a nosotros como hombres nos confronta. Primero, se le iba a presentar, Dios le dijo, ¿dónde está tu hombre? En Génesis. ¿A quién le habló? Al hombre. No le pidió explicación a ella, le pidió al hombre. Después, cuando en Manoa se presentó el ángel, él no estaba, pues se le presentó a ella. Si no está el marido, Dios le habla a tu esposa. Si tú no estás en la estación que tienes que estar, Dios le habla a tu esposa. Pero no vengas a pelear y a decir, es que esta mujer mía me dice que si tira... No, tú tienes que estar en tu estación. Tienes que estar en tu lugar. Amén. Tienes que estar esperando esa voz de Dios. Y Manoa, pues recibió instrucciones. Porque él buscó de Dios, oró, le pidió a Dios que se le revelara. Él no se puso a pelear con ella. Dijo, Señor, ese ángel que se le presentó a mi esposa, que se me presente a mí y que me diga y que me dé instrucciones. ¿Qué voy a hacer con el niño? Él tenía una buena preocupación. ¿Cómo voy a criar el niño? ¿Cómo tú vas a criar los tuyos? ¿O cómo tú criaste los tuyos? Yo sé cómo yo crié las mías. ¿Falta más? Sí, falta más. Falta más. Seguimos criando porque somos padres para toda la vida. ¿Amén? ¿Cuántos piensan así, que somos padres para toda la vida? Seguro que sí. Y entonces, ahora José, Dios se le reveló a José. Y le trajo la palabra a José. Y José, mansito, como era justo, entendía la palabra, entendía que es la voz de Dios, y entonces acató la orden y siguió caminando. Ahora, si Dios te da unas instrucciones así, que tienes que, a la larga el Señor le da la razón a tu esposa, a la larga le da la razón a la situación, tú lo aceptas como humilde y como justo y dices, Señor, así es, yo me humillo delante de tu mano porque eso es así. El ángel trajo la palabra, trajo la revelación y yo la acepto. Yo quiero ese cambio para mi vida. Amén. Y debe ser así. Ahora, ¿tú sabes algo? Que la revelación te saca de la estación. La revelación te saca de la estación que tú estés. De esa línea de pensamiento que no produce nada, te saca.
de esa línea de deseo que no te ayudan y que te llevan por las bancarrotas, te saca. Pero tienes que buscar y obedecer esa revelación. Amén. José era justo y le pasó. Era justo y le pasó. Amén. Así que él estaba sacudido por la situación. Él estaba, me imagino yo, casi loco, pero se fue a orar. Y Dios se les reveló. Dios se les reveló. Así es que tú tienes que ver en qué estación. Si yo te preguntara, me bajara de aquí hoy y voy a pasar por ahí a ver qué estación tú estás, tú dirías, ¿en qué estación estás? ¿Estoy como José, justo? ¿O estoy en una estación por allá lejos de la revelación, en mi estación, en mis planes, en mis cosas, con mis luchas, que nadie se meta? A mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer porque soy adulto. Que se me revele Dios. Y Dios se está revelando hace tiempo. Y Dios te está hablando, y Dios te está buscando. Porque Él nos buscó a nosotros, no nosotros a Él. Él nos encontró primero. ¿Cuántos están seguros de eso? Que Él me encontró primero. Encontró primero y yo lo encontré. Pero Él estaba primero trabajando conmigo. Amén. Así que tú tienes que ver que todas esas cosas son estaciones que a veces no son la mejor estación. Y por lo tanto, si no es la mejor estación, tu familia no tiene el mejor beneficio. ¿Y qué nosotros queremos? Queremos el mejor beneficio para nuestra familia. Queremos el mejor beneficio para nuestros hijos. Son tantas cosas que tenemos que escuchar que a veces nos sacuden. Yo tuve una experiencia que yo digo, esta fue como de Superman. Eso fue tremenda. Yo se la conté una vez el domingo pasado en el grupo que estábamos aquí, en Challenge. Pero yo era estudiante y yo me convertí en el tiempo que era de estudiante. Y estoy así cogiendo pon, yo cogía pon, yo era ponero, me daban los chavos y yo me los comía y después pues me iban pon. Y como de Arecibo a Atillo pues era cerca, pues alguien de Atillo tiene que pasar, era mi lema. Y si no pasaba de Atillo, pasaba de Conmigo Quebradilla y me enganchaba. Sí, no había problema. A veces cogía pon de Atillo a San Germán sin saber y me iba por venir al culto y por estar en la reunión, que el culto era a las 2 de la tarde. Y yo no decía, pues yo me voy porque voy a estudiar a las 2 de la tarde para San Germán. No tenía carro. Y me quedaba y a las 4 de la tarde me iba para casa y me paraba en la número 2 y ya a las 6 de la tarde estaba yo en el hospedaje en San Germán. Siempre cogí un pon directo hasta San Germán. Nunca cogí un pon a Mayagüez o a Aguadilla, no. Directo. Pero entonces yo estaba cogiendo pon ese día en Arecibo, pegado hacia un poste, esperando que se parara el carro que me iba a dar pon. Y de momento yo siento una voz dentro de mí, pero clarita, clarita, por eso me salió de adentro hacia afuera, que me dijo, cámbiate de estación donde estás, en el poste donde estás, cámbiate, vete de aquí, así. Y yo busqué y miré, y esa voz tan clara, yo digo, pues, estaba aquí, me voy para aquel que está allá abajo, y me fui para allá, caminando, y llegué allá, trepé mi pierna como hace uno en el poste, para allá, y allí, cuando de momento viene un carro, ¡pam!, y abarca el poste donde yo estaba y quedó incrustado, el carro así completito, jadeador y todo metido ahí, botando el agua, y yo digo, ok, esa era la voz que yo había escuchado. Esa era la voz que yo había escuchado. Ahora, si yo la hubiera oído nada más, me quedaba allí y yo digo, ay, esas son cosas. Eso es la mente, que uno está pensando en cosas así. Uno siempre pensando en cosas malas y cosas. Y me pasaba el accidente, yo creo que yo le hubiera echado la culpa a Dios, porque no me guardó. Pero escuché la voz de Dios, me moví, hice caso, fui obediente
y fui librado de la muerte. Fui librado de la muerte. Y eso me marcó a mí para toda la vida. Yo digo, escuchar la voz de Dios vale la pena. Vale la pena. Aunque sea un poquito dura de momento, aunque a veces la gente te puede echar en contra a la gente o hasta la misma familia te puede echar en contra porque no está de acuerdo contigo. Ahora estás de cristiano, ahora estás de esto. Pues, pero Dios quiere eso para mi vida y yo quiero recibir los beneficios de eso. Porque si Dios lo tiene para mí así, es porque es bueno para mí, me conviene. Y es así, hermano, nosotros tenemos que saber que Dios tiene esa palabra y esa palabra es revelación para beneficio de tu vida, porque el propósito de Dios se tiene que cumplir en nuestras vidas. Amén. Tú naciste con un propósito, tenemos un propósito y muchos hemos logrado muchas cosas y nos hemos realizado en muchas áreas de nuestra vida, pero ¿será eso todo? ¿Será eso todo lo espiritual que Dios escribió? Porque a Sansón escribió muchas cosas y él logró muchas cosas. Cuando venía el Espíritu Santo sobre Sansón, él mataba más que todos los que mataba el ejército. Cuando él acababa con los filisteos, dice que le amarraban las manos con cadenas y le decían, Sansón, llegaron los filisteos. Y él cogía las cadenas y las hacía como si fuera corricán, por ahí dicen, o cabulla. Las rompía fácilmente porque el Espíritu Santo operaba en su vida y tenía ese propósito, ese destino, y él lo conocía y él lo hacía. Pero a veces las emociones y a veces las otras cosas de la vida te sacan. Y después él tuvo muchas cosas que perder. Tuvo muchas cosas que perder porque rompió el pacto que había en su vida. Rompió el pacto. Y después le sacaron los ojos y lo pusieron en un circo como de show para verlo. Wow, qué triste eso, ¿verdad? Pero eso nos enseña tanto que tenemos que tener cuidado. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nosotros podamos ser personas obedientes y nosotros podamos ser personas de bendición para poder conquistar. Y termino con esto. Acuérdate que la revelación te saca de las cosas incorrectas y te ubica en la estación correcta. Amén. Escoge hoy, dice el Señor, escoged, pero dice, escoge la bendición. Escoges el momento bueno de Dios, escoge lo que Dios tiene establecido. Amén. Y eso será de bendición para ti y para tu familia. Amén. Vamos a estar puestos en pie y vamos a presentarnos delante del Señor. Y este momento es muy especial. Yo quiero que tú mires tu estación como persona, como esposo, como joven, con o sin, pero ¿qué Dios tiene para tu vida? No, Dios tiene para mi vida todo lo mejor. Ok. Pues vamos a ver si es así. Pero sí tú tienes que saber que Dios tiene esos planes maravillosos para tu vida. Pero tú tienes que saber que tú tienes que volver a lo original. Tienes que volver a lo original. Ya creo que tú entiendes qué es lo original para tu vida. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué tienes que evaluar y poner en segundo plano? Ya sabemos, ya tú puedes saber y decir, Señor, en esto y en esto y en esto yo estoy mal. Señor, yo estoy parado en la estación que no es. Yo creo que yo estoy parado en el poste donde estaba el hermano aquella vez. Pero me tengo que mover. Me tengo que mover. Es urgente. Te tienes que mover. Y tienes que empezar a tomar esa decisión. Y las decisiones se toman. Piénsalo, analízalo. Tienes motivo para tomar la decisión y poder seguir. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a salir de mi estación. Ayúdame. Yo quiero llegar a la estación correcta. Ora ahí al Señor y dile, yo quiero llegar a la estación correcta. Yo quiero que tú obres en mi vida de forma tal, Señor, que yo llegue
a esa estación correcta. 2, yo quiero seguir las instrucciones. Enséñame a ser obediente. Yo quiero ser obediente, Señor. Díselo, yo quiero ser obediente, Padre. Yo quiero ser obediente, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Mírame que yo no soy fácil de trabajar en esta área, pero necesito el cambio. Yo necesito el cambio en mi vida. Yo necesito, gracias por la confrontación, pero lo necesito. Yo a veces me comporto como si fuera salvaje, como si fuera inconverso, pero no, yo quiero agradarte. Yo quiero servirte, Señor. Cambia mi vida. Señor, yo espero tu revelación. Yo quiero tener revelación del Espíritu. Yo quiero que tu palabra me sacuda. Yo quiero que venga, Señor, la visitación de ángeles a mi vida. Yo quiero ese cambio, Señor. Padre, obra en mi vida. Obra en mi vida, Señor. Trae revelación, Señor, que me alumbre la mente, que me alumbre el entendimiento. Que cuando lea tu palabra, esa palabra me sacuda y me limpie, Señor. Que yo entienda que es tu propósito, que es tu plan. Porque esto es agradable y es perfecta. Es buena para mi vida, para mi familia, Señor. Y quiero obtenerlo. Quiero obtenerlo. Cambia mis actitudes. Oh, qué bueno tú eres, Señor Jesús. Qué bueno tú eres, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Yo quiero que tú obres en mi vida. Pero ahora, hermanos, escúchame. Aquí hay personas, aquí hay familias que necesitan ese cambio, que necesitan salir de estación. Y si estás con tu esposa aquí, tú puedes decirle, nosotros necesitamos cambiar la estación. Necesitamos un cambio. Yo te amo, tú me amas. Queremos criar nuestros niños o criar nuestros hijos o seguir criando nuestros nietos en la revelación correcta. Así es que yo quiero eso para mi vida. Vamos a pedir la oración. Y si eres nuevo, dice, yo quiero comenzar en eso. Yo quiero cambiar de estación también. Yo quiero la estación de Jesús. Yo quiero ubicarme. Que Dios sea el que me dirija en todo. Ese es el momento. Yo voy a orar por ti. Tú vas a venir aquí y yo voy a orar por ti. Y tú vas a ver la obra de Dios en tu vida. Porque esas son las mejores decisiones que tú puedes pasar en tu vida. Y oramos. Esto es así. Esto es para todo. Todo el que crea y el que entienda, aprovecha. El que crea y lo entienda, aprovecha. Amén. Porque Dios es el Señor y Él te alumbra. Él no te va a caer a palo. Él no te va a estar estrujando nada en la cara. Él no es así. Él, cuando se encontró con aquella mujer en el pozo, que dicen que era la mujer adúltera, ¿qué le dijo? No la regañó, no le dijo nada. La amó, la trató. Él es un caballero. Él enseña a tratarte a ti como dama, a ti como caballero, y Él lo hace. Él es nuestro Dios. Él es el que nos bendice. Él es el que trabaja por ti, por tu familia. Acércate a buscar de esa bendición, de ese beneficio. Es el momento de Dios para tu vida. Es el momento. ¿Sabes conocer los tiempos? Si sabes conocer los tiempos, dile, yo voy para allá al frente. Yo quiero eso para mí. No importa que seas nuevo, no importa. Aquí no estamos preguntándole a nadie de nada. Mira, aquí están los hermanos de muchos años pidiendo. Y también están los que tienen menos años también. Pero necesitamos todos ese cambio. Así que te exhorto a que tú puedas hacer esa obra en tu vida y permitirle a Dios. Amén. Creo que la palabra ha sido tan clara. Y me gustaría extender nuevamente la invitación a todos los matrimonios y familias. Aún si son novios, pasen acá juntos, porque nosotros vamos a orar hoy para pedirle al Señor que seamos personas ubicadas en la estación de Dios. Mi esposo y yo estamos aquí pasando con ustedes a este llamado, porque nosotros queremos siempre estar en la estación correcta. Y a veces las presiones de la vida, las situaciones que vivimos, nos pueden sacar de la estación.
Uno no sabe qué puede venir en la vida que nos arranque o nos quiera mover de la estación de creerle a Dios y de esperar en Dios. Pero hoy, cuando tú pasas acá al altar o ahí levantas tus manos con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, o si estás solo, igual levántalas, porque le estás pidiendo: Señor, yo no me quiero salir de esa estación y no quiero ser rebelde a tu voz. ¿Qué tal si en esa experiencia de mi esposo se hubiese quedado pegado a aquel lugar? ¿Ah? Qué terrible, qué terrible. En ese tiempo no era mi esposo, pero hoy es mi esposo. Pero vamos a orar pidiéndole al Señor que visite nuestra vida y que nosotros seamos personas que no perdamos la estación original de Dios, del propósito, de ser personas que estemos a los pies del Señor. Ese primer punto era estar escuchando la voz de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que no oras? ¿Cuánto tiempo hace que no sacas un espacio de tiempo para ir allí a la presencia de Dios? Pues vamos a pedirle al Señor que hoy nos ubiquemos en la estación correcta y que hoy volvamos a ese original. Si este mes el Señor le ha dado ese rostro a la iglesia, nosotros vamos a tener ese rostro sobre nuestras vidas. Amén. Levanta tus manos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta hermosa mañana, Padre. Gracias por la revelación de tu palabra en nuestras vidas, Padre. Hoy, Señor, levantamos nuestras manos porque queremos pedirte con todo nuestro corazón, Padre, que podamos volver a ese original de escuchar tu voz, así como en el Edén, el paraíso fue el plan original, que el hombre y la mujer escucharan tu voz. Mas nosotros hoy te pedimos con nuestras manos levantadas que podamos volver a tener ese lugar secreto, ese momento de ir en oración contigo, esa pausa de nuestra vida, de nuestras carreras diarias, de nuestros afanes, a buscarte, porque hay una voz que quiere hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Hay una voz que quiere traer dirección. Padre, te pedimos perdón porque hemos caminado muy aprisa. Díselo al Señor: he caminado muy aprisa. Padre, no he escuchado tu voz. Ha habido cosas incorrectas, decisiones incorrectas a causa de que no he escuchado tu voz. Mas hoy, Señor, determino en mi corazón que vuelvo al original, a mi tiempo contigo. Apartaré tiempos contigo, Señor, para escucharte, para hablarte, para leer tu palabra, para amar, obedecerla y llevarla a mi corazón y a mi mente para que me cambie, para que transforme mis circunstancias. Y si de pronto me pareciera muy fuerte tu palabra o me pareciera muy fuerte tu instrucción, te pido, Señor, que me enseñes a filtrarla, porque tu palabra y tu voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Aunque de pronto no la pueda entender, no la pueda comprender, siempre será buena. Dile al Señor ahí: siempre será buena. Quito de mi vida, dile al Señor: quito de mi vida toda resistencia a escuchar, a obedecer, a detenerme, a entender tu palabra. La quito ahora de mi vida por decisión propia y pongo mi voluntad ante el filtro de la tuya, Señor. Padre, porque todo lo que tú quieres para mí es bueno, es agradable y es perfecto. Ahora dile: Señor, escucharé las instrucciones. Padre, hay consejos que vendrán a mi vida a través de líderes, a través de pastores. Tu palabra en la oración. Quiero ser obediente, Padre. Mira cuántas veces me conduzco de acuerdo a mi voluntad, pero hoy determino que haré la tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.